Buenos días. Estamos con Santiago Aparicio y le vamos a entrevistar respecto al tema de la desbandada. Él pertenece a la Asociación Sociocultural La Desbandada, es vocal de la Junta Directiva y queríamos preguntarte, Santiago, lo primero, ¿a qué se dedica vuestra asociación? ¿Qué es lo que hace y por qué se creó? ¿Por qué decidisteis crear una asociación de este tipo? Bueno, la asociación La Desbandá lleva sus objetivos en el nombre, ¿no? La asociación se creó para rescatar del olvido uno de los episodios más cruentos y dramáticos de la Guerra de España. Supongo que más adelante tendremos ocasión de entrar en detalles, pero en pocas palabras, la guerra empezó la guerra, el golpe de Estado se desarrolló de forma muy violenta en el sur de Andalucía y esto dio lugar a un movimiento de refugiados hacia lo que se consideraba una zona más segura, porque el ejército de África entró por Cádiz y Sevilla. Entonces se fue produciendo una huida hacia el este y llegando miles de refugiados en el plazo de los primeros meses de la guerra a Málaga, donde casi llegó no a duplicarse, pero sí por lo menos aumentó de forma muy considerable su población, de forma que tuvieron que habilitar refugios en edificios oficiales, en escuelas, en iglesias, en la catedral. Fueron refugiando a todas las personas, a toda la marea que llegaba de las diferentes huías, como se han conocido, la huía de cada una de las zonas del campo de Gibraltar, de las sierras de Sevilla, de Grazalema, de Ronda, del sur de Córdoba, de todo esto, todas estas zonas se produjo este flujo de refugiados hacia Málaga. Ajá. Eh, los sublevados tomaron la decisión de tomar Málaga como un elemento también propagandístico, y se organizó una operación en la que ya se contó con tropas italianas. Ya el paso del estrecho se había hecho con la aviación alemana, un puente aéreo desde el norte de África al sur de España, y ahora para Málaga se estrenaba la colaboración con el fascismo italiano. Ajá. Eh, el- la operación, como digo, se montó con las tropas del ejército de África viniendo desde Sevilla, en esta dirección oeste-este, en el eje Sevilla-Ronda, y las tropas de Málaga, del general Roata, eh, que habían desembarcado en Cádiz y habían reforzado, habían ido a apoyar a los sublevados en Granada, pues montaron la ofensiva sobre Málaga desde la zona de Archidona y Antequera, donde tenían su base. Ah, 10.000 hombres en 4 divisiones. Vale. Santiago, te quería preguntar, la prensa internacional de la época calificó los hechos de la desbandada como un cataclismo humano sin precedentes. ¿Nos podrías contar o relatar un poquito aquellos hechos que se produjeron, sobre todo por qué crees que la prensa lo calificó así? Bueno, pues enseguida lo vemos. Avanzamos unos pocos días o semanas en lo que os venía presentando anteriormente. Ya el avance del Ejército de África con los regulares y la Legión había provocado auténtico pánico en estas zonas que os he comentado y
la población de Málaga, que en aquella época era como de unos 125, 150.000 habitantes, pues se había incrementado en otros 60 o 70.000 como consecuencia de esta huida. Eh, nos encontramos entonces con más de 200.000 personas que se ven absolutamente cercadas. Málaga, la República no está en condiciones de defender Málaga y la única salida es la huida. Entonces, en los primeros días ya de febrero cunde el pánico en la ciudad y las, eh, las tropas de la República no han sido capaces de organizar ni una defensa primero, ni una retirada después, y se produce una estampida, en modo sálvese quien pueda, en Málaga. Corre la voz de que están a punto de entrar los regulares a los que se les tenía mucho miedo porque había muchas historias de violaciones y de fusilamientos sumarios en su avance. Y, y a los italianos que también venían con mucha propaganda de arrasar todo a su paso. Y Los la bombardeos población, entiendo que se producían sobre todo desde el mar y sobre la carretera directamente. Bombardeaban pero a esto viene, las caravanas de perdón, personas. sí, perdón, Sí, sí, efectivamente. Esto viene ahora, Málaga ya había estado siendo bombardeada por el aire y desde el mar y en todas las semanas y meses anteriores, y en los primeros días de febrero, entre los días 4, 6, 7, 8 de febrero, huyen precipitadamente de Málaga, pues un número que no ha podido nunca establecerse, digamos, con absoluta precisión, pero que según se van conociendo datos, pues ha ido variando. Se hablaba al principio de 150.000, en algunos momentos se ha hablado también de 200.000 y hay incluso números que los hacen mayores. Son 200.000 personas huyendo en el plazo de muy pocas horas por una sola posible salida, que era la carretera hacia Almería. Eh, el, eh, y perseguidos en los talones con las tropas por tierra y acosados por aire con la aviación y desde el mar. Desde el mar el Baleares y el almirante Cervera los buques. eh, hostigaban también a la población que huía. Las condiciones son de auténtica masacre, de genocidio, se ha dicho en algunos momentos y posiblemente lo sea. La población no tenía refugio, en la carretera estaban absolutamente desguarnecidos, no tenían defensa y estaban a merced de estas incursiones y de estos hostigamientos. Las, por tierra les estuvieron, sobre todo en los primeros días, las primeras horas, hasta Vélez, Málaga, Nerja. El acoso de las tropas era llevarlos en los talones, literalmente. Eh, las incursiones aéreas se producían día y noche y, y los bombardeos desde el mar, pues también con periodicidad errática y dándose incluso la circunstancia de que en muchas ocasiones, como la carretera transcurre al pie de los acantilados de las sierras costeras, desde los barcos se bombardeaban los farallones, de manera los acantilados, de forma que hacían caer las piedras sobre las personas que huían. O sea que realmente la situación era de pánico total y de absoluto Ajá, caos sí, y indefensión, ¿no? ujú, Se produjeron víctimas de forma totalmente indiscriminada. ajá, No, las situaciones familiares pues son infinitas, ¿no? Personas mayores, familias numerosas, niños pequeños. En ese caos los niños se perdían, las familias buscaban las familias se disgregaban, se perdían
los bultos que intentaban salir de Málaga se iban quedando por el camino, lógicamente. Las escenas debieron ser terribles. No hay testimonios, especialmente de la primera parte de la huida hasta la zona de Motril. Mis alumnos cuando han mirado información, han buscado, tienen datos de entre 3.000 y 5.000 víctimas de estos hechos. Y luego llama la atención, pues a lo mejor algunas declaraciones en su radio del general Caipo de Llano como bombardead, que irán más deprisa, bombardead. No sé, nos parece, en fin, unos, unas cifras y unos datos bastante tremendos, ¿no? Sí, todo esto es lo que hay de fondo en estos hechos es la extremada violencia del golpe de Estado. El golpe de Estado estaba inspirado en unas instrucciones reservadas que están documentadas, que se conocen del general Mola, en las que se decían cosas como que hay que eliminar a todo aquel que no piense como nosotros. Es absolutamente ideológico. O sea, había una intención desde el primer momento de represión tremenda. Los famosos, las famosas intervenciones de Queipo de Llano en Radio Sevilla eran auténticas salvajadas. Eh, Tengo aquí un texto literal, ¿no? Vayan las mujeres de los rojos preparando sus mantones de luto. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas. Este era el tono Sí. de las instrucciones que se daban a la tropa, o sea, no dejar nada vivo atrás, ¿no? Con esta sensación de pánico es con lo que, con lo que las personas huían, lo cual genera, claro, evidentemente un desconcierto tremendo, una dificultad incluso para pensar, ¿no? Y esto produjo todo el conjunto de todos estos hechos y estos ataques desde tierra, desde mar y aire, produjo un número muy alto de víctimas que es imposible, será siempre imposible conocer con precisión. Pero que las últimas estimaciones, a medida que se van estudiando registros en los cementerios de todos los pueblos de la zona, bueno, la documentación que los historiadores, la historiografía actual va poniendo sobre la mesa, pues no se duda en estimar un número de víctimas entre 3.000 y 5.000 personas. Estos son los últimos números que se Correcto. manejan. Ujú. Em, Quería preguntarte también de qué fue de toda esa gente, ¿no? De los supervivientes y supongo que aquellos niños pues formaron parte, muchos de lo que hoy se conocen como los niños de la guerra, ¿no? Se llegaron a Almería y luego de Almería siguieron su camino de exilio, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, algunos de esos niños formaban parte Niños de la Guerra normalmente se conoce con este nombre a aquellas expediciones más o menos controladas que normalmente con barcos y en tren, pues se fueron haciendo evacuaciones, digamos, organizadas. Hicieron desde distintos lugares, especialmente con la caída del Frente Norte, salieron muchos Correcto. de Euskadi y Asturias de esta manera. También en la zona del Levante, en la zona de la República, en Valencia y Barcelona, a medida que iban aumentando el número de niños huérfanos o que habían perdido a sus familias, pues y que se iban recogiendo. También se organizaron algunas de estas evacuaciones eh, que luego formaron lo que se llamaban Niños de la Guerra. Algunos de ellos se llevaron a la entonces Unión Soviética y efectivamente algunos procedían de los niños que perdieron a sus familias en la desbandada. Pero bueno, no solamente los niños.
la desbandada evidentemente produjo otro terremoto en Almería. Almería en aquella época tenía apenas 50.000 habitantes y de repente empezaron a llegar pues, más de un centenar de miles, ¿no? En Almería se intentó organizar un sistema de acogida y de recogida y de censo, y un censo que cuando iba por 53.000 personas, bueno, pues ya no eran capaces de alimentarlo, o sea, no había forma de sostener la administración de ese flujo tan incontenible, ¿no? Eh, Entre otras cosas también porque muchas personas no se quedaban en Almería. Quienes tenían alguna referencia de familiar o por lo que fuere, pues seguían andando una vez pasado Almería y seguían hacia el Levante, hacia Alicante y Murcia, e incluso en las semanas inmediatas a la desbandada, hubo quien llegó a pie a Cataluña. Eh, a partir de, digamos, una vez pasada Almería, aunque muchos, como digo, ya se quedaron en Almería, pero también hubo otro tanto que siguió y se sabe de personas que desde Alicante, por ejemplo, se fueron a Orán, eh, o que se fueron estableciendo a lo largo del Levante y que a medida que los frentes fueron cayendo, pues acabaron también luego en el exilio de febrero del 39 hacia Francia. Ajá. Hemos podido ver hoy en día en prensa cómo algunos grupos de ultraderecha siguen negando estos hechos que tú relatas aquí, del que tenemos innumerable documentación. Supongo que esto será uno de los motivos por los que habéis hecho la asociación y queréis dar memoria, queréis dar voz y recoger la memoria de todas aquellas personas y todo lo que ocurrió, entiendo. Pues sí, sí, y con esto vuelvo a la primera pregunta, que es donde Claro, me fui un poco por las ramas, relatando unos hechos eh, que me separaron de contestar a cuáles son los objetivos de la asociación. Los objetivos de la asociación, efectivamente, es que estos tremendos hechos, genocidio para muchas personas, no se olviden. La asociación nace con esa intención, con recuperar la memoria claro. de, de los hechos, de las personas que sufrieron eh, esta este tremendo episodio de represión, ¿no? Claro. Llegando, o sea, convirtiéndose en refugiados en condiciones muy difíciles, ¿no? ¿Y qué Eh, actuaciones lleváis a cabo? ¿Qué estáis haciendo como asociación para recuperar la memoria y para mantener todo esto? Sí, con esa intención, desde hace 7 años se organiza en las mismas fechas de febrero en las que ocurrió la desbanda, se organiza una marcha conmemorativa de Málaga a Almería. Este es el acto fundamental de la desbandada, en el que cada año se hace una marcha de 200 kilómetros en 10 etapas, recorriendo los lugares que tuvieron que recorrer todas las personas que huían desde Málaga. Eh, Evidentemente, bueno, asociado con esto, pues se hacen, bueno, primero durante los propios 10 días de la marcha se hacen actos en todos los puntos de paso. Se recuerdan los hitos históricos, aquellos lugares donde hubo bombardeos, donde llegó la ayuda del doctor Bethune, del canadiense, fue fundamental, tanto para que los refugiados empezaran a sentir que alguien se preocupaba de ellos, porque fue el primero que llegó ofreciendo esa ayuda, como porque uno de los colaboradores de este doctor canadiense fue el que hizo las únicas fotografías que se conocen de la masacre. Ujú. Bueno, pues este tipo de actos, exposiciones y demás, pues todos
van encaminados a hacer memoria de lo que allí sucedió y que no se olvide a ninguna de las personas que tuvieron que sufrir estos hechos. Ujú. Bueno, Santiago, pues ya hemos terminado. Solo agradecerte que te hayas ofrecido para la entrevista y daros mucho ánimo en toda vuestra labor de recuperación de la memoria sobre los hechos de la desbandada. Muchísimas gracias, Santiago. Muy bien, muchas gracias a vosotros y el 2 de febrero salimos de nuevo desde Málaga. En la página ladesbanda.es está toda la información y para todo aquel que se anime a acompañarnos. Pues muchas gracias, Santiago.